Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de SEO Academy. Soy Manuel Jiménez, Head of SEO en SEO y hoy os voy a hablar sobre JavaScript y SEO. Dentro cabecera. Bueno, pues como os comentaba al inicio, en este vídeo básicamente vamos a hablar un poco sobre JavaScript y SEO, ya que, bueno, es una tendencia que cada vez está más al alza, tanto el uso de JavaScript y por lo tanto como los buscadores y los SEOs nos tenemos que acomodar para que todo esto funcione bien, ya que antes no era así, ¿vale? Entonces, empezamos un poco explicando básicamente cómo funciona o cómo interacciona un navegador con lo que es el servidor y la gestión de los diferentes códigos. Y básicamente, como podéis ver, es al final viene un usuario, hace una consulta ya sea a través del buscador o simplemente una petición de una URL, ¿vale? Y al final el navegador le pide al servidor, ¿vale? Le pide la página, ya que este al final procesa todo lo que tiene que hacer para sacar un output al final en forma de HTML y se la devuelve al servidor, ¿vale? Aquí ya veis que el responsable de la gestión de la entrega del HTML o del CSS y demás, ¿vale? De una web viene siendo el servidor, mientras que cuando entonces al final lo recibe, ¿vale? Cuando recibe todo este HTML ya procesado, es el navegador, ¿vale? El que lee este código, busca el código JavaScript que hay y entonces lo ejecuta, ¿vale? O sea, lo renderiza la web, ¿vale? Nos enseña la web habiendo ejecutado todo este código JavaScript. Entonces aquí ya vemos dos historias, ¿vale? Una básicamente es que, como os decía antes, es el servidor el que gestiona todo lo que viene siendo JavaScript y SEO, pero es que es el propio navegador, o sea, se produce en el navegador, ¿vale? En todo lo que es la gestión de JavaScript, ¿vale? Esto supone un problema porque inicialmente el uso de JavaScript era no residual, pero no era ni tan complejo, ¿vale? Ni estaba tan extendido como ahora. Entonces los propios navegadores con sus crawlers y demás se basaban sobre todo en procesar súper bien el HTML, CSS, era más fácil, ¿vale? Pero sí que es cierto que con el tiempo, a medida que se ha ido extendiendo el uso de JavaScript, se producía una especie de gap, ¿vale? Entre lo que realmente Google veía y procesaba a lo que realmente veían los usuarios, ¿vale? Entonces, contra más JavaScript se utilizaba, ¿vale? Al final, cuando los usuarios les carga, pues esto tiene cierta interacción, ¿vale? Y al final reajusta todo lo que vemos, entonces Google veía una cosa y nosotros otra, entonces por lo tanto Google se ha tenido que adaptar, ¿vale? Para ser capaz de ver lo mismo que los buscadores, ¿vale? Ya podéis ver aquí incluso este mensaje de Yomiu que al final nos recomienda que no nos resistamos a ello, que al final nos unamos a ello, ¿vale? Que al final es algo muy extendido y básicamente es el futuro, ¿vale? Entonces, antes de empezar un poquito, simplemente matizar un poco. Me escucharéis decir durante este vídeo varias veces la palabra renderizar o renderizado, ¿vale? Y básicamente al final no es más que un pequeño proceso, ¿vale? Que hace el navegador o cualquier otra cosa, ¿vale? Para mostrar una representación gráfica, ¿vale? O sea, pintar al final algo que nos viene dado por código o archivos que le pasamos, ¿vale? El renderizado no es más que eso, ¿eh? Oye, yo tengo varias cosas y varios inputs, archivos, código, etcétera, ¿vale? Que me dan una cosa, entonces, ¿vale? ¿Cómo hago una representación gráfica de esto? Pues este proceso es el renderizado, ¿vale? Entonces, como comentábamos, Google se ha tenido que adaptar un poco a este nuevo sistema y a esta creciente uso de lo que viene siendo JavaScript, ¿vale? Y finalmente, a día de hoy nos cuentan que todo esto lo gestionan con un proceso en 2 horas de indexación, ¿vale? Google va navegando finalmente, en un principio, perdón, vía enlaces, ¿vale? Entonces va encontrando nuevas webs, nuevas páginas, perdón, revisa, hace una primera revisión rápida se descarga HTML y demás, lo típico, ¿vale? Y hace una preindexación, ¿vale? Entonces a partir de ahí mete todo el contenido o todas las páginas que son ricas en JavaScript y demás, las mete en una siguiente cola, ¿vale? Para que sean capaces de procesar todo esto de nuevo y poder ver, renderizarlo, ¿vale? Es decir, procesar todo este código de JavaScript para ver básicamente cómo se ve la web o cómo la ven los usuarios en base a cómo él es capaz de gestionar JavaScript. Lo que él renderice muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos, a veces sí, a veces no, ¿vale? Ellos al final son capaces de procesarlo de una manera,
poco a poco van aprendiendo y van mejorando, pero no siempre es equitativo, ¿vale? Entonces, ellos hacen lo que os decía, esta primera ola, esta primera precarga y preindexación en base a la gestión de HTML y demás y todo lo que pillan, ¿vale? Pero sí que es cierto que no empiezas a posicionar bien hasta que no has pasado esta segunda ola, ¿vale? En la que Google por fin renderiza tu contenido, ve cómo se ve cómo no, y se hace una imagen más potente de lo que es tu página y entonces la vuelve a meter en cola de indexación, ¿vale? Incluidos nuevos links, etcétera. Es decir, si tú hay parte del contenido que funciona a través de JavaScript, contenido, enlaces, historias y demás, ¿vale? No los va a seguir hasta que no los procese. Entonces, es posible que si hacemos un uso muy intensivo de JavaScript, que a día de hoy es lo más normal, ¿vale? Todo el proceso de crawleo y demás puede verse afectado en función de cómo renderiza Google tu contenido, ¿vale? Entonces tengamos eso en cuenta. En cuanto, vale, pues vemos esto, entonces a nivel de SEO que debemos tener en cuenta, ¿vale? Para, básicamente para adaptarnos a esta nueva tendencia, a esta nueva corriente, ¿vale? Pues básicamente al final es asegurarnos, ¿vale? Hay herramientas que nos permiten ver cómo Google renderiza nuestra web, ¿vale? Y entonces ver si todo lo que tenemos o todo lo importante Google lo está procesando bien, ¿vale? Más adelante os enseño un poquito estas herramientas, pero a donde vamos, por ejemplo, la idea de, al final de todo lo que es JavaScript SEO y demás, ¿vale? O de cómo los SEO nos adaptamos un poco a toda esta tecnología, básicamente pasa por hacernos preguntas del tipo, oye, pues todo mi contenido principal, el que yo quiero que se posicione porque es el importante, ¿está visible una vez se ha renderizado todo? Google puede acceder a todos los elementos importantes como enlazado interno, etcétera, ¿vale? Imágenes, etcétera, ¿vale? ¿Hay diferencias entre la versión renderizada y mi versión completa? ¿Qué diferencias hay? ¿Son muy sustanciales? ¿Es posible que el tema de renderizado, por tal como tenemos montado el JavaScript, sea muy lento y también esté penalizando? ¿Vale? ¿Existen grandes diferencias entre el contenido renderizado y el no renderizado? ¿Vale? Etcétera, ¿no? Es básicamente un poco eso, ver cómo Google interactúa con nuestro JavaScript y sobre todo asegurarnos que todas las partes importantes las está procesando bien. Por otro lado, también es bueno hacerse la pregunta de, hey, páginas con un uso más intensivo de JavaScript, pasan o menos, ¿vale? Pasan de una manera diferente los diferentes tipos de filtros de indexación. Indexa más rápido las páginas con menos JavaScript, con más, oye, es porque está mal configurado, etcétera, ¿vale? Entonces, básicamente es hacerte todas estas preguntas, al final es un poco de sentido común, ¿vale? Y usar ciertas herramientas, por ejemplo, para analizar esto. A día de hoy, si tú no sabes muy bien si tu web hace un uso intensivo de JavaScript o no, hay una extensión, ¿vale? Tanto de Chrome como de otros navegadores, que es el Web Developer, ¿vale? En la que tú la podéis instalar, es gratuita y podéis ir aquí a deshabilitar la opción de JavaScript, le dais a refrescar la página y él lo que hace es bloquear todo lo que carga por JavaScript. Entonces veréis como vuestra web, por ejemplo, las funcionalidades de los sliders y cosas así, dejan de funcionar, veréis que hay contenido que no aparece porque no se ha podido ejecutar el JavaScript, ¿vale? Entonces esta es una herramienta muy útil y muy sencillita para ver qué elementos de vuestra web utilizan JavaScript, ¿vale? Por otro lado, para empezar a detectar cómo Google interactúa con vuestras páginas, vuestro JavaScript, qué procesa, qué no procesa y demás, hay varias herramientas. Una, por ejemplo, es a través de Google Search Console, el inspector de URLs, ¿vale? Al final basta con acceder a Search Console a vuestra cuenta del proyecto, al inspector de URL, metéis una URL y le hacéis la procesáis con el test, ¿vale? Y a partir de ahí, a mano derecha, bueno, os sale información súper interesante que tenéis que tener en cuenta al final de, oye, ¿la ha encontrado o no la ha encontrado? Hay problemas de rastreo y demás, ¿vale? Esto ya puede ser un primer indicio de que algo puede estar pasando, ¿vale? Pero en la parte del test en vivo podéis acceder, por ejemplo, a la sección de screenshot para ver para ver cómo lo procesa, ¿vale? Qué pinta realmente, ¿vale? Tras el renderizado. Por otro lado, también podéis ir a la pestaña de más información, ¿vale? Y os pasará, por ejemplo, los recursos de las páginas a nivel de JavaScript que ha cargado, que no ha cargado, por qué, si lo ha procesado o no, si hay problemas y demás, ¿vale? Entonces aquí ya podéis empezar a ver, ya hay indicios de lo que procesa y lo que no procesa. Por ejemplo, aquí, como veis, hay 21 de 43 archivos que no se han podido cargar, ¿vale?
Hay que ver si es porque los bloqueamos nosotros, si es porque no están bien programados, hay millones de cosas, ¿vale? Pero esta es una de las maneras más fácil y más exacta y para mí más completa, ¿vale? De ver cómo Google interactúa con nuestro JavaScript, ¿vale? Por otro lado, también podéis usar la herramienta del PageSpeed Insights, ¿vale? Al final es el test de velocidad, ¿vale? Y varias partes de este informe o de esta tool, ¿vale? Están enfocados a ver cómo Google interacciona con el JavaScript, las cargas, ¿vale? Y el tema del renderizado, ¿vale? Entonces os recomiendo mucho que entréis y indaguéis por estas secciones, ¿vale? Para sacar todos los problemas que os da, os animo a solucionarlos, ¿vale? Finalmente, la última versión de Screaming Frog, que es la versión 13, que salió ayer, ¿vale? Tenéis dos apartados muy interesantes. Cuando lancéis Screaming Frog podéis configurar para que Google renderice el contenido, ya sea solo texto, JavaScript, etcétera, ¿vale? Entonces, en el apartado de render, ¿vale? Lo que tenemos es que podéis ver el código y la visualización, ¿vale? Cómo queda. Entonces podéis empezar a mirar qué contenido, bueno, cómo está vuestra página, la versión móvil o la versión que pongáis, ¿vale? Renderizada. Y a partir de ahí podéis empezar a mirar la versión que veis en el navegador y ver si hay diferencias, ¿vale? Y también está en el apartado de código fuente, ¿vale? En la que podéis hacer procesar o revisar el código. A mano izquierda tenemos el original y a mano derecha el renderizado, ¿vale? Entonces podemos empezar a buscar y ver, oye, hay elementos que estaban aquí y aquí no están, qué diferencias hay, etcétera, y entonces empezar a ver si esto supone un problema o no, ¿vale? Y finalmente, igual que ahí lo hacemos con Screaming Frog, esto se puede hacer de una manera muy sencilla con el propio Chrome. Al final tenemos un botón derecho sobre la página ya cargada, veis el código fuente y eso es el HTML que le hemos entregado a Google. Pero si vamos al inspector, ¿vale? Allí veremos lo que el código tal y como ya está cargado y todo gestionado. Entonces, por lo tanto, ahí también podemos ver diferencias entre uno y otro. Pero bueno, que con tema de Screaming Frog es prácticamente lo mismo. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os animo a compartirlo y a darle al like. Si tenéis alguna pregunta, os animo a dejarlo en los comentarios de este vídeo, ¿vale? Y os la responderemos sin ningún problema. Y os animo a que estéis atentos al canal porque iremos subiendo nuevos vídeos. Hasta el siguiente.